Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muchas gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Pablo Iriart. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Don Víctor Piz, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Muy buenas noches. Don Ricky Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a todos. Estamos cumpliendo los protocolos de distancia para protección de todo el equipo. Vamos a empezar, tenemos muchas cosas, vamos a hablar de economía, de política y después, por supuesto, del avance del coronavirus y lo que dice hoy la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional. Déjenos empezar por esta encuesta en Baja California por la cervecera Constellation Brands, que tuvo lugar este fin de semana y que ha provocado enormes reacciones en el sector privado. Todavía a nivel internacional no vemos, pero pues mire usted, se realizó la encuesta, participaron poco más de 30 y tantas mil personas. El 76% dijo que no estaba de acuerdo con que se construyera la planta cervecera. El resultado de esta consulta y pues el anuncio de la Secretaría de Gobernación, decir que a partir de este momento y en atención a lo que la consulta arrojó, la Conagua le suspende los permisos que estaban comprometidos con esta empresa cervecera. Hay que decir que esta es una inversión que tiene pues 3 años y medio en proceso de construcción y de aprobación, con una inversión de 1.400 millones de dólares, de los cuales se habían invertido ya 900, es decir, arriba del 65-70% del avance de la planta estaba ya construida y en fase de avance. Así es que esto es un golpe importante para la economía en ese lugar. Finalmente son 27,000 personas las que participaron, una participación muy baja en relación con el padrón electoral de esa zona. Ya reaccionó el Consejo Coordinador Empresarial y dijo que está pues realmente sorprendido, escandalizado, cuando el país necesita y requiere enormes montos de inversión privada. El gobierno y el país se dan el lujo de rechazar esta inversión. Les pido su reacción a esto rápidamente, Pablo, Enrique, Víctor, y vamos después a las bolsas, al dólar también en récord histórico. Pablo, por favor. Sí, Leo, compañeros, estimados amigos, lo que hemos visto el fin de semana es un acto demencial en contra de la economía de los mexicanos. Primero, ¿a quién se le ocurre poner a consulta un contrato que ya estaba firmado por el gobierno mexicano y no por privados, ¿no? O sea, aunque haya cambios en los mandos institucionales, los contratos se respetan. Y aquí se pone a consulta popular. Es decir, ya que invertiste 900 millones de dólares, le vamos a preguntar a la gente si quiere que sigamos o no sigamos. Fíjate que 2,000 o 3,000 o 20,000 dijeron que no. Es un acto demencial hacerlo, sobre todo en esta circunstancia. En cualquier momento es malo, pero hacerlo en esta circunstancia en que la economía va a pique, en que necesitamos inversión, le estamos diciendo a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, no inviertan en México, váyanse. El mensaje para quien quiera invertir en nuestro país en momentos que necesitamos recursos para crear empleos y sostenernos en pie, porque estamos muy mal parados, le estamos diciendo al que invirtió, vende y emigra. Víctor Piz. Sí, primero, la consulta se realiza el fin de semana en donde estamos en medio de la pandemia. Esa sería como la primera observación, que se permitió que la gente saliera a las calles a participar en este ejercicio. Segundo, como dices, es una participación muy baja, no representa ni el 5% del padrón electoral de Baja California. El porcentaje mayoritario en contra de esta planta, que efectivamente es una planta que ya tenía varios años en proceso, una inversión ya ejercida de 900 millones de dólares.
de una inversión comprometida de 1.400 millones. Aquí lamentablemente es la señal que se envía porque se envía al capital privado, evidentemente porque en los tiempos que se avecinan, el propio presidente lo decía ayer, viene una crisis económica sin duda, y lo que más se requiere en este momento en el país pues es inversión que esté apostando a México, y lamentablemente se le da un golpe muy fuerte. Es una empresa, Constellation Brands, es una empresa estadounidense y lamentablemente pues este ejercicio la deja fuera porque ya queda suspendida simplemente la inversión, la planta como tal, ya no se le van a otorgar los permisos por parte de Conagua. Hay que decir que el problema de fondo pues es un conflicto de agua, porque es una zona en donde no hay agua y por eso se propuso esta consulta para preguntar a los pobladores si estaban de acuerdo o no con el proyecto. Hay que decir a este respecto, Víctor, es muy importante porque el sector privado ha aclarado que iban a consumir el 0,4% del recurso acuífero de la zona y además iban a reciclar el agua y a devolverla. Eso ha dicho el sector privado. Hasta el momento, Enrique, corrígeme, creo que Constellation Brand no ha reaccionado, ¿verdad? No ha fijado aún su posición. Hay que recordar que por la mañana el presidente de la República dijo que iba a hablar por teléfono con ellos, iba a hablar con ellos, suponemos que es por teléfono porque la sede está en Estados Unidos, para comunicarles la decisión y sugerirles que buscaran otra locación. Total, son 22.500 millones de pesos. Nada más, solamente. Para una empresa, pues es pecata minuta, ¿no? Pues, o sea, si los pierdes, pues ahí luego los vuelves a recuperar en cuestión de algunos años. Ojalá hubiera sido una encuesta de preciso, sí, porque una encuesta con 800 casos en Mexicali hubiera sido más que representativa. Es una consulta patito. Las consultas requieren un volumen determinado de participación. No están legisladas en México las consultas locales, están legisladas las consultas federales, que tienen que realizarse a la par con la elección constitucional, con la elección que se realiza cada 3 años, salvo la revocación de mandato, exacto, que se va a ocurrir un año, poco menos de un año después. Pero adicionalmente a esto, el problema es que lo que hay en el fondo es que tú eres un gobierno que está desconociendo los contratos. Imagina que en este momento una empresa mexicana en Estados Unidos, pongamos Cemex o FAMSA, alguna de las muchas que operan, Bimbo, resulte que un gobierno le diga, ¿sabe qué? Esto lo firmó durante el gobierno de Obama. Sí. Y yo no reconozco los términos que se acordaron con la administración anterior. Entonces, pues, sorry, va para atrás el acuerdo y pues a ver qué podemos rescatar de todo lo que usted ya invirtió. El mensaje es verdaderamente drástico. Implica, yo creo que quizás la peor señal en esta administración desde la cancelación del aeropuerto. Y la cancelación del aeropuerto, recuerden, no fue en esta administración. Es decir, el gobierno en transición la dio a conocer en anticipado. En anticipado, ya después lo hizo efectivo. Pero realmente sí es algo muy, muy serio que en el marco de la crisis que vivimos es verdaderamente un desastre. No veo manera diferente de calificarlo. Es difícil calcular las repercusiones porque ya lo decía Pablo y lo decía Víctor hace un momento, las reacciones que esto va a tener allá afuera en términos de los mercados internacionales y de otras inversiones que estén pensando en México. Envía una señal muy desalentadora, Pablo. Sí, y acoto, esto de la democracia directa no se le puede preguntar ni por encuesta ni por consulta, y menos patito, como bien señalaba Enrique, pero con ningún tipo de consulta. Si quieres que paremos una obra que ya lleva mucho invertido, en este caso 900 millones de dólares, son más de 20,000 millones de pesos, y son las personas que no saben, no tienen
el conocimiento para determinar eso, perdón, pero para eso existe la Comisión Nacional del Agua, para eso existen todos los permisos ambientales, se le otorgaron, de acuerdo, está conforme a la ley, adelante, pero vas a poner a votación popular si nos conviene esa cervecera o no, y no, entonces váyanse, instálense en otro lugar. Es horrible el mensaje y esto va en concordancia con lo que se hizo con el aeropuerto. No engañan. Los que se autoengañan son los que creen que pueden darle concesiones al populismo diciendo, bueno, ya, el aeropuerto ya perdimos una inversión de 13,000 millones de dólares o una cantidad importantísima. Bueno, se tira ese dinero y ahora vamos de nuevo creyendo que ya habíamos tomado al gobierno populista y nos encontramos con este verdadero revés en Baja California de someter a consulta lo que ya está pactado. Para abajo los empleos, para abajo la inversión, para abajo la credibilidad, ahora que la economía va en picada. Es decir, tiene una lógica, es un gobierno absolutamente antiempresarial y antisector privado. Sí, por mucha foto que se tome el presidente con los empresarios. Víctor, vamos a tener que indemnizar, y digo vamos porque lo que indemnice el gobierno pues sale del erario público, de los impuestos de todos, ¿no es cierto? Sí, sin duda, todavía no se determina cuál es la cantidad que tendrá que pagar el gobierno por esta cancelación, pero sin duda habrá que indemnizar a la empresa. Y esos recursos con los que se le indemnice, evidentemente, provienen del presupuesto federal. Son recursos públicos que de ahí se tendrán que tomar. Hay algunos cálculos, te digo, la verdad es que no sé en función bien de qué se tendrá que determinar la indemnización, pero hay algunos cálculos que sugieren que podría llegar a 20,000 millones de pesos la indemnización. No sé si sea así, pero sin duda es un monto elevado. Nada más déjame mencionarte que hoy tuvimos nuevamente al peso muy presionado. Sí. Y en buena medida, digo, a la presión que ya traía en los últimos días por toda esta volatilidad e incertidumbre en los mercados ante la pandemia de coronavirus, hoy se agrega un factor de presión que es precisamente el resultado de la consulta. Entonces, lo que el mercado está viendo no es en sí el resultado, era de alguna manera previsible, sino el proceso como tal. Regresamos a la paridad en un momento más, Víctor, sí. Mira, la verdad es que el costo de la indemnización en realidad no preocupa. Primero porque el gobierno no está cancelando la obra. Lo único que le está diciendo a la cervecera es, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, pero yo no te voy a dar agua. A ver de cómo hacer la cerveza, claro, claro. A ver de dónde consigues el agua para hacer la cerveza. Es un término técnico. Pequeño detalle. En el contrato, claro, porque no está cancelando la obra. No está cancelando la obra, simplemente está cancelando los permisos que Conagua daba para que pueda operar. Constellations pueda adquirir el agua necesaria para el procesamiento de la cerveza. Y luego, esto obviamente Constellations va a demandar. ¿En dónde? Puede hacerlo en dos instancias. Puede hacerlo en tribunales nacionales, quizás lo haga, y puede hacerlo también en tribunales internacionales, particularmente en el marco del todavía vigente Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. En ese marco. En el nuevo acuerdo, en el TEMEC, también hay un esquema para que las empresas que se sientan afectadas por acciones del gobierno puedan recurrir a instancias arbitrales. Pero esto es de años. Esto no va a quedar resuelto ni en agosto, ni en septiembre, ni en marzo del próximo año. O sea, la empresa ya se fregó, para ponerlo en términos muy coloquiales. Muy coloquiales. Y nosotros también, porque sobre esta base, ¿qué empresa va a invertir en México si sabe que eventualmente le cancelan un contrato? Ante una consulta patito, le pueden echar para abajo cualquier contrato. ¿Qué necesidad, no? ¿Qué necesidad de este país en el momento en que se encuentra, diría el clásico, de tomar una decisión de esta naturaleza, guiado por, en fin, déjenos hacer una pausa y regresamos a estos temas vitales? Ya adelantaba Víctor Piz, el tema de la paridad, hoy nuevamente récord histórico
del peso mexicano en cotización cambiaria y, por supuesto, lo que está pasando con la Bolsa Mexicana de Valores. Volvemos. Bueno, pues continúa el peso mexicano débil, frágil en su cotización cambiaria en México y en mercados internacionales también. Hoy alcanzó récord histórico, vea usted la gráfica, 25.68 llegó, cerró el peso el día de hoy con una caída pues muy importante. Hoy está en 25. En este momento 25.13. Recuperó, ¿verdad? Un poquito. Un poquito. Y la Bolsa Mexicana de Valores, pues también con otra caída, liga ya varias al hilo, 3.81% la caída de la Bolsa Mexicana hoy. Se percibe, Víctor Piz, un descalabro de magnitud relevante. Sí, los mercados no hallan fondo en un pozo que parece interminable. La caída ha sido continua en las últimas sesiones, en las últimas semanas ha cambiado dramáticamente el panorama. Por si algo faltara, es la falta de acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para aprobar el plan de apoyo que propuso el gobierno, la Casa Blanca, el presidente Donald Trump. No se han puesto de acuerdo, es un paquete multimillonario que está encaminado a beneficiar obviamente empresas, medianas empresas, a las familias, a los ciudadanos que pues van a tener que enfrentar esta situación muy complicada con la extensión, la propagación del coronavirus. Y ese tema pues fue el que no le gustó a los mercados, con todo y que la Reserva Federal sigue abriendo la cartera. La semana pasada anunció un programa de compra de bonos por $700 mil millones. Hoy anunció, el domingo anunció que va con $300 mil millones más. En fin, no te digo, los mercados como tal no alcanzan a tocar su piso, siguen cayendo, y la verdad es que pues la crisis como tal ya la tenemos enfrente. Las estimaciones que están haciendo bancos de inversión en Estados Unidos sobre la caída que puede tener la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre realmente son dramáticas. Estas estimaciones en tasa anualizada, un miembro de la Reserva Federal incluso habló de una tasa del 30% de caída de la economía de Estados Unidos. Entonces imagínate, el escenario de recesión que plantea esto pues no tiene precedente, ¿no? Y entonces México pues sí tiene que verlo con cuidado, tomar medidas, porque nos va a jalar inevitablemente Estados Unidos, nos va a hundir. Enrique. Son 32%, esa es la cifra, es 32% la caída en los últimos 30 días. El peso en los mercados internacionales es la divisa que más se ha devaluado. Le ha ganado a todas. Todas se han devaluado, pero ninguna como el peso. Hoy vimos este extremo que referías. ¿Y por qué? ¿Por qué nos está pegando tanto? Algunos piensan, es culpa de López Obrador. La verdad es que en este caso no. En este caso hay otros temas donde sí es responsabilidad del gobierno y del presidente. En este caso el tema principal es que tenemos una moneda que muchos tomaron como opción de inversión. Y cuando vieron que se venía esta catástrofe, empezaron a soltar sus activos en pesos, las inversiones en CETES, en bonos, etcétera. Hay $100,000 millones, nos los ha referido varias ocasiones Ernesto Farril en este espacio, poco más de $100,000 millones de inversiones extranjeras en pesos. Entonces lo que ocurrió es que como el mercado de pesos es un mercado muy fácil de realizar, es muy líquido, hay mucha posibilidad de hacer transacción, y muchos inversionistas recurrieron al peso como un mecanismo para ganar dinero, porque se pagaban tasas altas. En Estados Unidos estaban a 1, aquí estaban a 7. Entonces optaron por los rendimientos en pesos. Y cuando vieron este desastre, pues se vino la estampida. Y hay una venta masiva, una venta generalizada de activos en pesos.
lo cual le pega a nuestra moneda y no nos garantiza que hayamos llegado a techo. Nadie sabe cuál es el techo. Algunos decían, bueno, son los 25, pueden ser los 25 pesos. Pero es un cálculo. Sí, no. No hay ningún techo a la vista. Puede seguir depreciándose nuestra moneda si la oleada de ventas continúa. ¿Y de qué va a depender eso? Básicamente del entorno internacional, algo sobre lo cual México pues no tiene ningún control. El Banco de México había iniciado ya alguna subasta la semana pasada. La semana pasada, 2,000 millones, ¿no? Dos días seguidos hizo subasta alternadamente, pero el jueves, que fue el día que metió más dinero, en realidad no incidió de manera significativa detener la caída. En la paridad. Mira, es como una marea, es una corrida, es una marea. Entonces tú le puedes poner ciertas barreras, a lo mejor por un ratito y en cierta zona lo controlas. Te va a rebasar. Mientras no tengamos un cambio en el entorno internacional, es probable, no es algo seguro, pero es probable que sigamos teniendo presiones sobre nuestro peso. Sí, el tema de la depreciación de nuestra moneda tiene que ver con que hay una situación de preocupación global y los que antes invertían aquí porque tenían una buena tasa de interés prefieren no seguir ganando con tal de estar seguros en bonos del Tesoro o en los Estados Unidos, aunque no ganen. Entonces, pero me llama la atención porque nuestra moneda es la más depreciada de todas. Se presumía como un logro que teníamos un peso fuerte. Sí. Y ahora, como que presumimos que sea la moneda más depreciada. Entiendo la explicación de Enrique. Había mucho dinero aquí por las altas tasas que se pagaban. También en otros países del mundo se pagaban altas tasas. No muchos, pero sí. Y ahora somos la moneda más depreciada. Vienen tiempos económicos difíciles. El presidente Trump ha hecho un planteamiento al Congreso muy ambicioso. Está la discusión y quisiera yo ver que también tuviéramos un planteamiento de nuestro gobierno para hacer frente a esto que se nos viene, que es tremendamente fuerte, como lo han descrito mis ilustrados compañeros. Pues sí, y aquí hay que agregar, Pablo, y a lo mejor valdría la pena tomarnos un par de minutos, Enrique, Víctor, para analizar esto, pero hemos visto a varios jefes de Estado aparecer en los últimos días, al primer ministro Trudeau, al presidente de Francia, anunciando paquetes de medidas para enfrentar la crisis económica producida o generada primordialmente por el coronavirus. Exenciones fiscales, de renta, posposiciones crediticias, temas relacionados con servicios de luz, de gas, de predial, que tanto en Francia como en Canadá han dicho que van a detener y a parar para ayudar a la población. Aquí hasta ahora, corrígeme, Víctor, no hemos visto nada en ese sentido, ¿verdad? No hemos visto nada en este sentido. Incluso en El Salvador también el presidente lo anunció. Así es. Aquí el presidente dijo que no se están considerando medidas de tipo fiscal porque pues, realmente los espacios fiscales que tiene el gobierno son muy limitados. Pero de alguna manera sí se espera que armen un programa de apoyo. Ya el secretario de Hacienda adelantó o dio un esbozo de las propuestas que podría presentar el gobierno en las próximas horas, pero sí se requiere urgentemente un programa de apoyo. Sin duda va a ser necesario para la pequeña, mediana empresa, para ayudar a los pequeños comercios, porque vamos a ver mucho desempleo, vamos a ver una caída muy fuerte del consumo privado en las próximas semanas y sin duda la economía inevitablemente va a entrar en una situación de recesión. Formalmente se va a formalizar, ya estamos bordeando la recesión, en los últimos trimestres hemos estado así y se requiere un programa de apoyo. El gobierno lo tiene que presentar y solo falta que lo haga en las próximas. ¿Hay información en ese sentido? ¿Están preparando un paquete de apoyo? Pareciera que sí, creo que esta semana se va a anunciar. Sin embargo, no tenemos certeza. Particularmente hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera señaló, sí, vamos a apoyar a los que necesitan apoyo.
no a las empresas. El presidente sigue pensando que las empresas no necesitan respaldo, que tienen los recursos para salir adelante. Pierde de vista que las empresas son las que generan empleos. Entonces, si se deja que las empresas continúen con este trayecto de desastre económico, me parece que va a ser absolutamente insuficiente cualquier cosa que se haga. Ya estamos viendo los efectos en la Ciudad de México y en centros turísticos, se va a generalizar. En la Ciudad de México, teatro, cines, montón de bares, restaurantes, aunque no se han cerrado formalmente, muchos ya están cerrados, pues ya despidieron a su personal. Generalmente en lugares de este tipo, los trabajadores operan por contratos eventuales o por outsourcing, en fin, van a perder sus ingresos de manera muy drástica y no habrá plan de respaldo. Mañana se supone que la jefa de gobierno de la Ciudad de México va a dar a conocer también un plan de respaldo local. Sin embargo, todos los indicios nos señalan que nada que ver con los 2 billones, trillions en unidades inglesas, de dólares que está pensando, por ejemplo, el señor Trump, o los 2 billones de euros que están pensando los países europeos para respaldar a su economía. Aquí estamos con un gotero. Apenitas, sí. Déjenos hacer una pausa y regresamos justo a esto que ve usted en pantalla, que era el mensaje de la señora Sheinbaum ayer, los cierres ya en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco, en diversas entidades de la República Mexicana. Regresamos. Déjeme presentarle el panorama del coronavirus en México y en el mundo en el último reporte mexicano del doctor López-Gatell. Da a conocer y confirma la existencia de 367 casos contagiados. Ahí tiene usted 4 decesos ya confirmados también. Es el reporte más reciente. Y la Organización Mundial de la Salud, esto viene de fuera, viene del mundo, pues da a conocer que México se encuentra ya en fase de transmisión local. Es decir, ya no se trata de contagios provenientes del extranjero, sino que ya hay nivel de contagio local. Las autoridades de salud en México no reaccionaron al respecto. Estas son las medidas que recomienda la OMS. Estas que califica como defensivas, distanciamiento social y permanecer en casa, pero hay otras que califica como ofensivas para atacar al virus y atacar a la enfermedad. Y vea usted, aquí dice probar cada caso sospechoso, hacer estas pruebas que por diversas razones en México no se han realizado, aislamiento y atención a todo caso confirmado, seguimiento y cuarentena a todo contacto cercano de aquellos que han sido contagiados y este tema muy delicado, dice la OMS, de personal médico seguro y protegido, porque en otras partes del mundo, en España, en Italia, en algunos países europeos, hay confirmación de contagios en el personal de asistencia, el personal médico que atiende a los enfermos. Estos son... Esta es la gráfica tal vez más preocupante porque lo que dice la OMS es una rápida dispersión, crecimiento de la epidemia, de la pandemia. Nos tomó, dice la OMS, 67 días para llegar a 100,000 casos, después solo 11 días para llegar a 200,000, es decir, los segundos 100,000, y tan solo 4 días para llegar a 300,000. Hoy a nivel mundial, y vemos la tabla general del mundo, tenemos un nivel de contagio que supera ya los 300,000. Estamos, vea usted, muy cerca de los 400, 381,293 casos a nivel internacional. Estados Unidos está creciendo de forma muy acelerada, lo que tiene muy preocupados a las autoridades en Estados Unidos porque superó ya a España en esa posición con 46,000 y pico de contagios, 610 defunciones. La zona crítica, pues en las costas, vea usted, en la costa
del este, allá, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, toda la zona de Massachusetts, esa es la más delicada. Y después están el estado de Washington y California. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Pero volvamos a México. ¿Qué está pasando en México? Mire usted, pues el día de ayer, cierres en México. Estos son los casos ya confirmados, 367 en México, 4 decesos. El día de ayer la jefa de gobierno, la señora Sheinbaum, informó del cierre de cines, de teatros, de espacios públicos, de museos, gimnasios, etcétera. Todo esto que ve usted aquí ya son medidas anunciadas que entraron en vigor a partir del día de hoy. En el Estado de México, el gobernador del Mazo tomó una decisión, mire, también iglesias, CENDIs, los centros de desarrollo infantil, los pilares, estos centros culturales, también cerrados, estas medidas en la Ciudad de México. El gobernador del Mazo en el Estado de México también cerró bares, centros comerciales, cines, verificentros en el Estado de México, muy importante. Y el caso de Jalisco llama la atención porque el gobernador Alfaro ha decidido seguir la línea marcada por la OMS y anunció la realización de 5,000 pruebas en el Estado de Jalisco a toda la población en estos primeros días y que luego vendrán más. Es decir, la recomendación de la OMS es prueba a todo caso que presente síntomas, a todo caso sospechoso de contagio. Esta es una medida y una estrategia que el gobierno federal y la Secretaría de Salud no han asumido. Este es el mensaje de la OMS cuando dio a conocer. En este marco, el presidente López Obrador ayer subió un video en redes donde pues dice justamente lo contrario. El presidente López Obrador dice que la gente debe seguir saliendo, debe seguir consumiendo, yendo a fondas, dijo, a restaurantes, a tener contacto con la gente, a seguir consumiendo. Y antes de entrar al análisis o a la crítica, Enrique, hay mucha gente que pretende entender este mensaje del presidente como una estrategia para proteger la economía o para proteger la economía informal y los pequeños negocios, aquellos que se van a ver muy afectados con la disminución del consumo. El problema es que el presidente no ha entendido, no sé si algún día lo vaya a entender, que lo más grave no es la protección de los negocios hoy, sino la reducción del lapso que eventualmente se requerirá de cuarentena, de distanciamiento social. Y eso necesita una intervención rápida. El caso que se ha tomado a nivel internacional como referente es el coreano. Y hay 2 o 3 características que los coreanos han repetido una y otra vez, que es el secreto para que no se les haya disparado la enfermedad. El New York Times publicó hoy una síntesis. Dice, lección 1, intervenir rápido antes de la crisis. Ya, eso lo perdimos. Ya se nos fue esa, ¿no? De entrada, sí. Corea, desde finales de enero, se puso de acuerdo con las empresas farmacéuticas para adquirir 100,000 kits de pruebas por día. ¿Por día? Por día. Ese es el primero. Antes de que haya crisis, intervengan. Es decir, empiecen a operar, aíslen, etcétera. Segundo, hagan pruebas temprano, seguido y de manera segura. Es decir, el que te hayan hecho una prueba a ti la semana pasada y te es negativo, no quiere decir que estás a salvo. Sí, o que estás vacunado, eso no existe, Entonces, claro. Por eso los coreanos aplicaron cientos de miles de pruebas para poder seguir prácticamente día con día el comportamiento de la enfermedad. La tercera lección, hacer un trazo claro del contagio, aislar y vigilar. ¿Cómo lo hacen? A través de un sistema de cámaras. Es uno de los países que más cámaras de vigilancia pública tienen. Entonces tienen un despliegue gigantesco. Utilizan, por ejemplo, los GPS de los teléfonos celulares, tienen un acuerdo con las empresas que operan la telefonía celular, incluso el de los coches.
saben a dónde fuiste, ¿Qué trayecto? con quién estuviste, en qué lugares te paraste, y buscan inmediatamente las personas con las cuales tuviste contacto, si te detectan como positivo. Es un esfuerzo enorme. Y cuarto, hacer clara cuál es la política pública. Que no quede duda, que haya una dirección del Estado precisa. Aquí lo que tenemos es, no se hacen pruebas, se va a intervenir hasta que esto revienta, hay una escasa vigilancia, no tenemos este sistema prácticamente nula, de cámaras de trazo. Y por una parte el señor López-Gatell nos da un mensaje y a la mañana siguiente el presidente López Obrador nos da otro. Entonces, estamos haciendo exactamente lo contrario a las 4 lecciones coreanas. Don Pablo Iriart, su lectura sobre todo esto y la forma en cómo ha reaccionado nuestro país. Gracias, Leo. Sí, todas estas medidas que sugiere Corea, que es el que ha atacado de manera exitosa en democracia al coronavirus, ninguna se está siguiendo en México. Creo que aquí vivimos algo similar a lo que se vivió en la ex Unión Soviética en el caso de Chernobyl. El lineamiento del Kremlin, de la máxima autoridad soviética, fue minimizar el caso, vamos a ocultarlo, no vamos a asustar a nadie y todo queda bajo la mesa. Hubo científicos que se escandalizaron y dieron mensajes entre líneas para dar a conocer al mundo lo que estaba pasando. Aquí también sucede algo similar. No se hacen pruebas, ese número de 300 y tantos no es creíble porque no se hacen pruebas y el secretario de Salud dijo hoy, México es un país diferente, no se necesitan hacer esas pruebas. Un científico nos está diciendo eso. López-Gatell dice que sí sabe, aíslense, sana distancia, pero el presidente de la República hace un llamado a que se haga exactamente lo contrario. López-Gatell guarda silencio y dice, no, el presidente sí puede salir a dar besos y abrazos porque él no contamina, etcétera. Y el próximo fin de semana, nuestro presidente se va de gira a 4 estados de la República. Claudia Sheinbaum, que también le entiende que es una científica, manda mensajes entre líneas, porque esto es paralicen actividades en cines, en bares, en antros, en zoológicos y en museo, es voluntario para no contradecir totalmente al jefe máximo, claro, que es el presidente de la República. Diferente es el Estado de México, es obligatorio, pero sí estamos viendo, primero, un absoluto apagón estadístico en cuanto a los infectados de coronavirus porque no hay pruebas suficientes. Y segundo, estamos viendo una conducción política absolutamente irresponsable porque nos da envidia ver a otros países grandes como Alemania o inclusive Trump que rectificó, o países pequeños que nos dan el ejemplo como el presidente de El Salvador, y a nosotros, a un jefe de Estado que no se comporta como jefe de Estado en esta ocasión, sino como un promotor del coronavirus. Ahora que dices esto, déjame compartir con la audiencia. Esto publicó un diario en Suiza justamente ayer, después de las actividades de fin de semana del presidente, pero mire, sí llama la atención porque el encabezado dice dónde el coronavirus es más peligroso. Y en el texto de la nota cuentan las actividades del presidente y un poco elaboran el tema de, a lo mejor hay gobiernos donde la necedad, el engaño y la ignorancia les impiden tomar decisiones preclaras. Pero ahora que mencionas esto, bueno, pues ahí está, en el mundo nos ven así, ¿eh? Sí, en la televisión se ve, México ha vuelto a ser un objeto curioso, pero lo vamos a pagar seguramente en salud, pero no se conocerán todos los casos, en la sierra, en los estados, con menos, donde hay que caminar 7, 8 horas para llegar a un centro de salud, se van a morir los certificados de defunción, murió por un paro respiratorio, por insuficiencia pulmonar, por influenza. Entonces sí tendremos una cifra más o menos manejable en las estadísticas. Pero la realidad es que nos va a golpear brutalmente en personas, en trabajo,
en economía y en credibilidad ante el mundo. Las cifras que tenemos hoy, a tu juicio, no son creíbles. No, de En ninguna absoluto. manera. No porque no sean reales que haya 300 casos de coronavirus, no, hay mucho más porque no se están haciendo pruebas. Que no se miden, claro. Víctor, tu lectura de... Sí, justo sobre eso, bueno, primero, sobre el tema de fase 1, fase 2, la OMS dice que México pues ya reuniría las condiciones para estar en la fase 2, pero bueno, esta noche el subsecretario López-Gatell fue un poco dubitativo en su respuesta. Él insiste en que estamos en la fase 1 y más bien pone el foco en que la mayoría de los casos sigue siendo importado. Todavía no hay una fase de contagio comunitaria. Hay una estimación sobre esto que sería el subregistro de los casos que toma como referencia lo que pasó en China, en donde Sí. se cree que de cada caso detectado habría 7 infectados y en el caso de Estados Unidos hasta 11. Hay una estimación que sugiere que México está en un punto intermedio más cercano a Estados Unidos, es decir, por cada caso detectado habría 10 infectados. Eso haría que la cifra de casos confirmados hoy no sería de 367, sino de 3.670, es lo que dicen algunos analistas, pero bueno, eso es parte del análisis que se está haciendo de las cifras. Y lo que sí hay que decir, Leonardo, es que en los últimos 5 días tuvimos un crecimiento muy acelerado de los casos confirmados, de la propagación del virus en México, 249 de los 367 que hay hoy se registraron en los últimos 5 días. O sea que hay un crecimiento muy acelerado, según sí, estos así números, ciertamente. Déjeme someter a su consideración esto que está habiendo un debate en redes, seguramente ustedes lo han visto y lo han presenciado. El director de infectología del ABC sube un Twitter el viernes diciendo, Secretaría de Salud, ¿dónde están las pruebas? Estamos recibiendo casos con gente que presenta la sintomatología y que presenta el cuadro, y de inmediato Pablo Enrique le cae una andanada de agravios y de descalificaciones diciendo que es falso, que está tratando de manipular. Es decir, pareciera que este aparato digital al servicio del gobierno y de la presidencia también está operando en el caso de salud. Pablo. Sí, y quiero puntualizar más sobre la irresponsabilidad del gobierno mexicano ante no facilitar la realización de pruebas y además, Leo, en haber hecho acciones de prevención que son básicas. En enero, la Secretaría de Salud ejerció 57% menos del presupuesto que en enero del año pasado. Es decir, cuando había que gastar en pruebas, en equipamiento médico, no lo hizo, al contrario, no gastó lo que tenía a disposición para gastar. Eso creo que debe ser, bueno, es materia para la PGR. O sea, claro, no puede ser que no son ahorros, son subejercicios. Sé técnicamente que no son necesariamente ahorros porque se van a otro lado. Pero es decir, ¿cómo es posible que Salud esté subejerciendo y otras secretarías como la Defensa Nacional esté sobreejerciendo? Me lleva a muchas dudas y sobre todo subraya la irresponsabilidad con que se está manejando el tema de esta pandemia. Enrique. Aún concediendo, imaginemos que el número de pruebas y de casos son los correctos, que se estén aplicando correctamente, que tengamos la estadística adecuada. Si vemos la tendencia y se mantuviera la tendencia que está vigente entre el 29 de febrero, último día del mes pasado, y el día de hoy, tendríamos para finales del mes de abril 31,000 casos en México. 31,000 casos, de los cuales más o menos 10% van a requerir probablemente atención hospitalaria, 6% terapia intensiva. Este ritmo puesto en mayo nos lleva a más de 100,000 casos en México. Es decir, más que los que tiene Italia, más que los que tiene Estados Unidos, en fin, con una infraestructura mucho más frágil, mucho más pobre,
particularmente para dar atención a los casos serios. Entonces, quizá lo importante no sea ver el número de casos que está reportando el doctor López-Gatell cada tarde, sino la tendencia. Sí, claro, exacto. El porcentaje de incremento día por día, que lo teníamos más o menos como en 15, 16%. 16% al día. Exacto. Y es probable, ese es un cálculo conservador. En teoría, después de que se llega a los 200 casos, la experiencia internacional te dice que hay un disparo en el ritmo, simplemente porque la difusión es más rápida. Empiezas de a poquito y cuando tienes 200, se expande, 200 o poco más, se expande y la tasa de crecimiento es más alta. Entonces, creo que estamos en la víspera, en 1 o 2 semanas, de que no haya manera de contener ni la estadística ni la evidencia pública de un disparo de la epidemia en México. Le presento este reporte de la OMS nuevamente, donde sustenta con dato estadístico lo que decía Enrique Quintana hace un momento en la gráfica. Nos tomó prácticamente 67 días, dice la OMS, llegar a 100,000 casos. Luego solamente 11 días a nivel mundial llegar a los segundos 100,000, a 200,000. Y luego solo 4 pasar de los 200 a más de 300. Esto va a una velocidad verdaderamente exorbitante. Vamos a hacer rápido un recorrido por el mundo, cómo está España, cómo está Italia en la gráfica general a nivel global. En España están teniendo hallazgos de cuerpos de personas mayores en residencias de la tercera edad, de gente que falleció sin atención, sin cuidados. Italia tiene hoy una buena noticia y hay que difundir mucho las buenas noticias para tener una luz de esperanza. Una mujer de 95 años mostró hoy signos de recuperación del virus, lo cual pues es una buena noticia. Y otra muy buena, vamos a China, por favor, vean ustedes la curva de China, mientras que en Italia va para arriba, vean lo que ha logrado China. Ha logrado aplanar la curva por completo, ya no hay nuevos casos reportados desde el miércoles pasado y hoy tomaron la decisión el gobierno, señoras y señores, de reabrir cines en China. Vean la tasa de fallecidos, 3,274, y vamos ahora a Italia, si me permiten, y vea cómo Italia ha superado casi en el doble el número de fallecidos y está todavía 20,000 pacientes contagiados por debajo de lo que sigue teniendo China. Y por último, bueno, en el Reino Unido hoy se decretó confinamiento obligatorio. El primer ministro Boris Johnson dio a conocer que ya no era voluntario, era obligatorio. Durante 3 semanas, confinamiento total para evitar la dispersión de esto. Y vean, tienen 336 casos fallecidos, 6,700 de contagio. Estados Unidos se debate en una crisis brutal. Víctor, tú ya dabas cuenta de esto hace un momento. Hay un gran debate en el Congreso sobre el paquete de ayuda, estos 2 trillones, o para cuenta nuestra, 2 billones de dólares que están disponiendo. Los demócratas le quieren poner condiciones de cómo gastarlos y cómo invertirlos. Los republicanos no quieren. Muchos los quieren destinar a empresas. Hay un gran debate ahí porque no hay que olvidar, estamos en año electoral. Víctor. Sí, así es. Lo interesante y preocupante también es el acelerado crecimiento que tuvo Estados Unidos en casos confirmados. Como dices, ya superó España. Todavía está lejos de Italia, pero sin duda tuvo un crecimiento exponencial acelerado en los últimos días, con este foco puesto en la costa este y también en California. Pero mientras el debate ha estado muy acalorado, así lo estuvo ayer en el Senado, y el caso es que no hay acuerdo todavía, y esa falta de acuerdo agrega incertidumbre a los mercados. Por eso hemos visto las bolsas en Nueva York que siguen cayendo, se han comportado a la baja ya por varios días, y ese factor de incertidumbre sobre la falta de acuerdo en el Congreso pues no ayuda en nada. Mira, finalmente creo que se nos va el tiempo. Daría como conclusión, en México no hay que hacerle caso al presidente en materia de salud.
vámonos por lo que nos dicen entre líneas las autoridades sanitarias, no salir, tomar sana distancia y lo que dicen gobiernos de otros países. Pero si le hacemos caso al presidente de México, vamos a tener un grado de infección y de morbilidad y mortalidad muy alto. Enrique. La mala lección la dio hace algunas semanas Italia. Hoy la está dando Estados Unidos. Estados Unidos probablemente mañana ya sea el país con más casos activos del mundo. Va a rebasar a Italia. Italia tiene hoy 50,000 casos activos, Estados Unidos 45,000. No totales, sino gente contagiada, Así es. descontando los recuperados. Estos son los de Italia, decía 63 de Italia, Estados 63, Unidos tiene... 46, pero son los casos totales. Claro, pero esto se está duplicando cada 36 horas o más. Pero si vemos los activos, es decir, descontando los muertos y los recuperados, Aquí están, exacto. la diferencia ya es de 5,000 casos. Y al ritmo que va, mañana Estados Unidos es el lugar número 1 del mundo en coronavirus. México estamos de vecinos, no hemos tomado medidas, ojalá me equivoque, pero creo que se nos viene un problema muy serio. Una tormenta. Ha habido todo un debate desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, este estudio de la curva estadística, de cuándo pasamos de la fase 1, de la fase 2, toda esta discusión técnica que hemos venido siguiendo en palabras del subsecretario López-Gatell cada noche. Pero lo cierto es que pues, las cifras son elocuentes y hay todos estos pronósticos en el sentido de decir, bueno, ya no tomamos medidas preventivas, tú lo decías, Pablo, hace unos momentos, se nos fue, no lo hicimos a tiempo, ahora pues no quedaría más que tomar medidas mucho más enérgicas y aquí parece que pues no están en eso, ¿no? No, definitivamente no. No es un buen momento, es uno de los peores momentos y estamos en las peores manos porque nos están dando las indicaciones exactamente contrarias a cómo se debe contener una epidemia. Y luego el efecto en la economía, insisto, los muertos los vamos a enterrar o nos van a enterrar, pero se resigna. La economía, el daño que va a causar, las millones de personas, decía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, si pierde 4 puntos, si cae 4 puntos el PIB, como dicen algunos de los analistas, 800,000 vamos empleos, a perder 800,000 empleos formales. Súmale a esos 1,200,000 empleos de personas en edad de trabajar que tocan la puerta para el trabajo en un año. Solamente en empleos formales, es decir, tendríamos un déficit en este año de 2 millones. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Qué van a hacer los del comercio informal? ¿Dónde van a estar los apoyos? Los restaurantes que van a cerrar, ¿dónde está el apoyo del gobierno? No vamos a apoyar a las empresas. Bueno, ¿cómo vas a apoyar a la gente? Si las empresas cierran, ¿cómo vas a reparar el daño? Es terrible que estemos en tan malas manos y tener que decirlo en televisión. Se nos acaba el tiempo. Pablo Iriart, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Víctor Piz, muchas gracias, buenas noches, te agradezco profundamente. Gracias, Don Rick buenas Quintana, noches. muchas gracias. Muy buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. No se despegue, mucha más información aquí en el Financiero Bloomberg a continuación. Buenas noches.